El otro día me pedían desde Chile cómo hacer un reloj de sol de una forma sencilla. Bueno, y me daban los parámetros, dos parámetros de la localización de esa región de Chile. En realidad solo necesito uno de los dos. Ahora vamos a ver por qué. Imaginando que esta sea la esfera terrestre, vamos a dibujar, por ejemplo, una elipse para simular el ecuador, por ejemplo esto. Esto tendría que estar centrado. Bueno, se nos queda algo pequeña esta elipse. Tenemos ahí el ecuador y estamos en Chile, que tiene, si por ejemplo aquí está el polo sur, pues tiene realmente una, vamos a hacer aquí otra elipse. Entonces, respecto al centro de la esfera, pues tiene una latitud sur de 30 grados. Es el dato que necesito. La longitud sería el ángulo respecto a un meridiano, el de Greenwich. Por ejemplo, si fuera este, que no, que está más lejos, pero bueno, pues esta sería la longitud, el ángulo este. Pero no me interesa, porque en realidad voy a hacer que esto sea paralelo a un eje, el eje que va a ser el del reloj. Entonces lo único que necesito es este ángulo, o sea, el que forma respecto, o sea, la localización del lugar, que es esto. Necesito el ángulo respecto a la línea del ecuador, que es esta. Bueno, con ese dato me vale y vamos a ver por qué. En todo caso, si en el espacio nos cuesta verlo, no, me acerco un poco. Si lo dibujamos en un perfil, tenemos, por ejemplo, aquí está el ecuador de esa esfera, y aquí, por ejemplo, tenemos los 30 grados aproximados de la localización de Ecuador, o de Ecuador, de Chile, decíamos. Este es el eje terrestre, que pasa por la línea norte-sur, norte geográfico, sur geográfico. Bueno, y por último tenemos que, para que se reparta bien la proyección, si esta es la varilla que proyecta la sombra, para que lo haga de forma homogénea, pues esa aguja debe ser paralela a este eje de giro, ¿no? Eso quiere decir que si el Sol se apoya en un plano horizontal, por ejemplo este sería un plano horizontal sobre la Tierra, pues la aguja a partir de aquí tendrá que ser paralela a esto. O sea que este es, si por ejemplo este es nuestro reloj de sol, tiene una aguja que va a proyectar su sombra sobre el plano, ¿no? Bueno, pues esta es la aguja que llamaremos G o gnomon, y este es el plano visto ahí de perfil, ¿no? Como vemos, es paralelo a la línea norte-sur, que era lo que decíamos, para que proyectara ángulos iguales. Entonces lo único que hay que entender es que realmente este ángulo, si yo continúo esto, pues necesariamente esta línea y esta son paralelas y esta es la misma. Eso quiere decir que este ángulo pues es igual que este. Y como este ángulo es de 90 y este también, eso quiere decir que si esto es de 30, pues esto también será de 30. Por eso la aguja debe formar con el suelo exactamente los 30 grados. O sea, ser paralela al eje terrestre. Y ese es el perfil de esto que tenemos aquí. Entonces el reloj quedaría aquí. Esto sería un plano tangente. Y si este es la línea norte-sur, pasa por este punto y ese allá detrás, pues necesariamente la aguja será también paralela a esta línea. O sea que realmente la aguja será esta. Aguja, gnomon, estilete, se le puede llamar de muchas formas. Y su proyección sobre el papel o el suelo es esta. Bueno, entonces según eso ya podemos construir nuestro reloj. Entonces lo único que necesitamos es
Vamos a hacerlo práctico. Cogemos los 30 grados, vamos a coger, por ejemplo, no quería perder el dibujo, pero bueno, creo que era sencillo. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, así. Pues doblo el papel, ya lo construimos. Lo voy a doblar. Voy a doblar por aquí, por ejemplo. Entonces necesitamos la aguja a 30 grados. Para eso cogeremos un transportador de ángulos o bien el cartabón. El cartabón es esa regla que tiene esta forma y aquí tiene 30 grados, aquí tiene 60 y aquí 90. Entonces cogemos, por ejemplo, el cartabón y hacemos aquí la dirección, ya que el ángulo era unos 30 grados o 33 o lo que sea. Cogemos ahí, ponemos el ángulo 30. O sea que la aguja, al girar esto, o sea, hacer un abatimiento, la aguja va a ser esta. Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que hacer es dibujar ahora una circunferencia. Resulta que el Sol se va a mover, ya sabemos que el eje terrestre es paralelo a esta aguja, en cuanto la ponga así, y entonces el Sol se va a mover siempre en un plano que es perpendicular a esta aguja, de manera que proyectan las sombras, este palo sobre el papel, ¿no? Entonces lo único que necesitamos es hacer una circunferencia, y para ello lo que vamos a hacer desde este punto, uno cualquiera, puede coger este o este, el que sea, hago una perpendicular y ahora aquí coloco una circunferencia. Está en el perfil, ¿no? Es en realidad esta circunferencia ortogonal, podría ponerla aquí, una circunferencia ortogonal que es en realidad la trayectoria del Sol respecto a esta aguja. Entonces lo único que hago es girar esa circunferencia aquí. Entonces hago el giro, concentro en O, paso esta medida aquí y paso esa medida aquí. La bajo, la voy a poner aquí, por ejemplo. Ya que tengo aquí la aguja, pues la voy a poner aquí mismo, la circunferencia correspondiente. Bueno, tengo ya esta circunferencia, que en realidad podría girarla y colocarla aquí. Así que no hay mucha luz. Bueno, decía que podría girarla porque esto en realidad debería estar aquí en el espacio, pero la pongo aquí para proyectar los rayos, ¿no? Entonces divido esto en un número de partes. Vamos a dividir esto, por ejemplo, en una parte, 2 y aquí en otra, o sea, 30, 60, 90. Entonces tenemos, si cogemos, por ejemplo, una división en 6 partes, ahora lo volvemos a dividir. Aquí tenemos 2, 4, 6 y aquí otras 2, 4, 6. Tienen que ser con el transportador de ángulos de 15 en 15 grados, porque el Sol va a girar, pues va a girar los 360 grados, pero de día van a ser 180, ¿no? Entonces, en realidad 360 entre 24 horas, pues me da en realidad el ángulo 15. O sea que en realidad cada hora el Sol se mueve 15 grados, por eso aquí vamos dibujando de 15 en 15. Bueno, entonces tenemos, al colocar así la aguja, el Sol pasa por aquí en la línea norte-sur. Colocamos aquí la línea norte-sur. Claro, no sería exactamente el norte magnético, sino el geográfico, pero bueno, tampoco hay mucha variación. La hora nunca va a ser igual que la del reloj, ya que la del reloj es convencional, adaptada a lo que interesa por la luz. Esta sería la hora real. Bueno, tenemos la línea norte-sur, colocamos esto según la línea norte-sur, aunque sea con la brújula. Y entonces ahora ya tenemos nuestra circunferencia con las divisiones, cada 15 grados sexagesimales. Tenemos aquí 15,
30, 45 y así hasta el final. Entonces lo único que hacemos es prolongar esta línea. Tenemos aquí la primera, prolongamos esta línea, la segunda, la tercera, la cuarta y así con todas, la quinta, y del otro lado exactamente igual desde este punto. Ahí tenemos esto, son los simétricos respecto a esto. Entonces estas van a ser las 12, esto van a ser las 13 horas, va a ser las 14 horas, este punto, las 15, las 16, las 17, las 18, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ponga aquí la aguja clavada en el suelo con este ángulo, entonces, y el sol pase exactamente coincidente con la hoja por aquí, entonces esta va a ser las 12. En el momento en que gire 15 grados más hacia aquí, proyectará su sombra. Esto lo podría recortar para que se viera más claro. Bueno, ahora lo recortamos. Quiero decir que cuando el sol gire 15 grados más, tendrá su sombra por aquí, por el 13, serán las 13 horas. Cuando gire más hacia aquí, otros 15 grados, pues saldrá de este punto la sombra e irá hasta el punto 14, será la sombra a las 2, y así, a las 3, a las 4, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento de esto. Entonces, la circunferencia, lo único que tendría que hacer es, para entenderlo, o sea, girarla así. O sea, girarla de esta manera. De manera que el plano este es el plano del sol, el plano por donde está girando el sol, que como sabemos es perpendicular a la aguja que viene por aquí. O sea, la aguja viene por aquí, este es el centro, y viene a parar aquí. O sea que en realidad hemos hecho una circunferencia perpendicular a esa aguja en su centro, que es lo que decía que había que entender. Bueno, por último, esto valdría si el reloj está en el suelo, poniéndolo en la línea norte-sur. Ahora bien, si alguien, por ejemplo, me dice, no, es que yo, por ejemplo, tengo la casa en otra orientación. Entonces el caso particular imaginando que tuviéramos la casa, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, que esta es la puerta, etcétera, para entenderlo ya en la práctica. Por ejemplo, esta es nuestra casa y está situada aquí exactamente. En realidad, esto debe seguir teniendo el mismo ángulo. Pues si cortamos esto, por ejemplo, o sea, debe tener la misma inclinación. Entonces, por ejemplo, la aguja está clavada en la pared vertical aquí. Y como vemos, pues ahora lo que debo es prolongar. O sea, tenemos la aguja, viene por aquí, sale de la pared y puede, por ejemplo, llegar hasta aquí, para no hacerla completa, ¿no? Entonces, como vemos, la sombra de la aguja viene por aquí. Entonces, si prolongamos esto, viene hasta aquí. Y ahora habrá que unir. Resulta que la aguja, si la prolongamos, sale de aquí. Entonces habrá que unir este punto con este. Entonces ahora tenemos que, en vez de dibujarlo en este plano, lo estamos dibujando en el plano este. Si por ejemplo prolongamos esta línea, las 14 vendrá desde aquí hasta aquí. Si por ejemplo prolongamos las 15, viene desde aquí hasta ahí. O sea que en realidad nuestro reloj de sol aquí pues tiene estas líneas.